Y ya estamos de vuelta en la Conferencia Internacional Ufológica Paranormal GIFAE 2020. Ya estamos con él, con el grande, con Rodrigo Fuenzalida. Rodrigo, bienvenido nuevamente. ¿No tienes audio, Rodri? Bueno, va a estar con nosotros Rodrigo Fuenzalida, que estuvo hace unos minutos atrás. Por problemas de audio tuvimos que cortar, pero ya vamos a retomar porque ustedes también se lo merecen. Y Rodrigo merece también Hola, presentar una investigación muy bonita. Rodrigo, ¿lo escuchas? ahora sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto y te veo fantástico. Fantástico. Bueno, Sí. sorry, tuvimos ahí un percance, estaba con un tema que es súper complejo, que se enlaza un poco a lo que hablaba Juan Andrés. La idea mía es ilustrar un poco el tema de la conciencia y ver en qué medida este fenómeno está afectando y en qué medida la ciencia está hablando un poco esta conexión entre fenómenos de transformación y observación ovni. Un fenómeno que muchos necesitamos saber y muchos están acá para poder verte, poder hacerte preguntas. Así que, Rodri, bueno, no te atraso más, te dejo las pantallas y te damos las gracias también por volver a retomar el contacto para que la gente pueda hablar contigo. Eso te lo agradecemos de todo corazón, Rodrigo. Así que desde ahora, las pantallas de GIFAE son nuevamente para ti. Ya, consulta técnica, comenzamos de nuevo. Sí, si se puede, Ya, adelante, démosle. déjame nomás, Ahora que me director. están escuchando. Sí, te estamos escuchando y te estamos viendo, así que el director va a ir pasando las Fenómeno de la diapositivas. conciencia. Muy bien, vamos a adelantar un poquito la siguiente, por favor. Cuando hablamos de fenómenos de la conciencia, yo me estaba refiriendo ahí, por favor, a este señor llamado Roger Penrose, perdón, este es nuestro amigo canadiense que construye el famoso casco de Dios, Michael Persinger, lo entrevistamos en la serie OVNI. Este señor resulta que eh, trataba de señalar que los ovnis podían tener las percepciones de ovni un origen en nuestro, diría yo, conexiones neuronales, que podría haber un fenómeno de percepción alterada, la siguiente, por favor, a partir de específicamente una especie de alteración a nuestra mente, producto de estar expuesto a campos de tipo electromagnético. La próxima diapositiva, por favor. La próxima, por favor. Que acá, no sé si la cambiaron. Ahí sí. Este es el famoso casco de Dios, que era un casco que te conectaba a distintos lugares del cerebro y lo que hacía efectivamente era alterar los campos electromagnéticos. Nosotros tenemos un pequeño campo electromagnético en nuestra neurona producida por la sinapsis. Toda esta actividad eléctrica genera un pequeño campo. Lo que hacía Michael Persinger era alterar este pequeño campo, efectivamente, por medio de electrodos en el cerebro. Y muchas veces las personas bajo este experimento veían su percepción alterada. Veían figuras luminosas y algunos veían hasta figuras de humanoides. Esto llevó a pensar a Persinger que probablemente algunos avistamientos ovnis podrían ser alteración a nuestra percepción, o cuando tú estabas detrás cerca de una torre de alta tensión, en algún lugar, una central hidroeléctrica, o en algún lugar donde hubiese efectivamente este tipo de emanaciones. La siguiente, por favor. Ahí tenemos efectivamente este ejemplo. Muchas veces en la naturaleza se producen fenómenos comúnmente llamados plasma, que son gases ionizados a muy alta temperatura. Estos gases pueden estar en presencia de perceptores y según Persinger también un fenómeno externo podía producir una alteración a nuestro sistema de percepción y nosotros estamos construyendo en términos simbólicos la idea de estar siendo visitados por extraterrestres. La siguiente. En esta misma línea hay otro autor británico que justamente en lugares donde habían una cantidad directamente de reportes de observaciones ovni y curiosamente habían registros de tipo arqueológico. La siguiente. Eh, Aquí estamos viendo un fenómeno ovni
que va a ilustrar un poco a lo que voy. Este es un fenómeno ovni tomado en Chile, Constitución, año 95, en medio de la famosa oleada de la séptima región, que se daba específicamente el epicentro del lago Colbún, Vilches, todo el sector de San Clemente, se veían fenómenos de este tipo, fenómenos directamente de tipo energético, como grandes módulos de plasma que tendrían un comportamiento de origen inteligente, muy similar a lo que este señor británico mencionaba. La siguiente. Y este señor Paul Devereux, que es un británico, un investigador, comenzó a hipotetizar que probablemente muchos de estos ovnis, muchas de las observaciones que producían quizás algún tipo de efecto, se encontraban situados en montañas, en la Tierra directamente. Y él denominó este fenómeno luces de la Tierra. Paul Devereux señaló que estas luces de la Tierra eran quizás responsables de muchos relatos de presuntos ovnis, y muchas de estas luces de la Tierra podían estar siendo producidas por la actividad tectónica, con directamente donde había una gran cantidad de cuarzo acumulado, y hay movimiento de placas tectónicas, se libera una cantidad de energía que él denominó energía piezoeléctrica. Es uno de los primeros investigadores que instaura este concepto de la famosa energía piezoeléctrica. La siguiente. Y él logra efectivamente hacer un trabajo mapeando lugares donde había monumentos megalíticos. La siguiente. Como dólmenes, como el caso Stonehenge, y en muchos de esos lugares se producen observaciones de figuras o fenómenos de tipo luminoso. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces Paul Devereux lo que él hace es ir a lugares donde habían estos dólmenes, estas piedras, estos monumentos ancestrales, y él señala que muchos de estos monumentos están colocados curiosamente sobre lugares donde hay una gran cantidad de alteración a los campos electromagnéticos, y que la verdad que para él eso evidenciaba que quizás estos ovnis eran observados en la antigüedad, se colocaban estos dólmenes de piedra para colocar esos lugares como lugares sagrados, y quizás esto era consecuencia de una actividad geofísica anómala, quizás estos dioses eran otra cosa que observación de estos fenómenos lumínicos, y ahí hay un constructor en el pasado que es una mitología similar a la del presente. En el pasado veían quizás para Paul Devereux, en estas figuras luminosas veían dioses, y hoy día, bajo la misma conformación arquetípica mitológica, la gente ve extraterrestres. La siguiente. Sin embargo, todas estas teorías que podrían explicar un grupo de observaciones no explican aquel otro tipo de ovni que yo denomino el ovni tecnológico. Lo que estamos viendo es una fotografía analizada por mi gran amigo Marcelo Moya, que nos llegó hace tiempo atrás, por Calbuco creo que era, de un objeto que está efectivamente triangular, acompañado por otro objeto menor. Esto está a distancia. ¿Qué pasa cuando estamos en presencia entonces de un fenómeno de tipo tecnológico? ¿Habrá una situación netamente, diría yo, de mala interpretación de algún fenómeno de otro tipo, o el cerebro nos estará conformando? O todos los autores anteriores, sobre todo Michael Persinger, trataba de decir que el hombre no está afuera, sino lo estabas viendo dentro de tu cabeza. Bueno, en que en teoría, en sistema de percepción igual, uno nunca ve nada afuera, uno siempre está viendo las cosas adentro de su cerebro, no existe una afuera realmente. Pero en este caso, da la idea de que estos fenómenos escapan, da la idea de que estamos en presencia efectivamente de algún elemento con alguna naturaleza independiente del observador que tiene algún comportamiento de origen inteligente. La siguiente. Y en este ovni tecnológico también tenemos este tipo de estructura. Aquí estamos ilustrando con el que yo denomino el requete patita, que está como estructura al lado. Esto fue contemplado en Iquique, en el norte de Chile, en el año 2010, post terremoto. Tuvimos una
gran cantidad de actividades, fenómenos de tipo ufológico reportados. Hoy día yo creo que esto puede tratarse de un dron. Sin embargo, existen ovnis así con formación vertical, volando por lugares. Existen reportes en Chile, Brasil, México y Estados Unidos con verticales. La siguiente. Bueno, vamos a ir pasando esta, porque ya mi colega, ya mi gran amigo, se refirió un poco al proyecto GESDAN, yo voy a hablar de él, pero adelante, por favor. Vamos adelantando. Vamos a la siguiente, para ir ganando tiempo. Nos detenemos ahí. Esa fotografía relata un poco el fenómeno, el tipo de ovni energético, ¿no? Esto fue tomado efectivamente en Gesdalen, en Noruega, en 2007, en medio de un campamento de alumnos, de estudiantes que por medio de los ovnis, ellos reciben capacitación, ellos reciben, se les enseña ciencia yendo a terreno, y son campamentos educativos sumamente interesantes. Ahora, en aquel avistamiento, este ovni estuvo como 40 minutos dando vueltas por sobre el campamento y solamente lo detectaban los radares. No era visible a los humanos. Los últimos prácticamente 10 segundos se hizo visible. Y lo que estamos viendo abajo, esos colores son medidores de espectro, más una bolita que va acompañando al vuelo. Esos medidores de espectro dieron como resultado que estábamos en presencia de un cuerpo, de un material, de un objeto sólido o un plasma altamente denso. La siguiente. Siguiente, tenemos otra de las luces captadas en Noruega. Lo interesante es que el fenómeno vegetal, siguiente, vamos adelantando porque ya Marcelo se refirió a él. Siguiente, los triángulos encontrados ya en Chile también. Siguiente. Bueno, nos quedamos acá. Y en Chile también hemos tenido iniciativas que intentan ir a buscar los fenómenos. Acá está Max Hernández con el equipo de una de las unidades de detección de ovnis creadas por Max hace un tiempo atrás, que la hemos estado llevando en distintos lugares, Lago Colbún, Cajón del Maipo. Hemos estado comprobando este sistema que es muy, muy interesante. Y como bien decía Marcelo, yo creo que hay que darle esfuerzo para quedarnos a ver lo que está pasando en Chile. Creo que en Chile hay muchos fenómenos que son dignos de poder ser investigados y poder tener buenos registros de ellos. Los fenómenos en Chile directamente, y cuando han habido estas actividades de ir a terreno con mucho esmero, ahínco, a veces tienen resultados más interesantes. ¿La siguiente? Como el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Patricio Frías de Fonoy Patagonia, es una toma en Puerto Natal en la oleada del 2004, en el sector de Última Esperanza, una toma bastante interesante de cuando los ufólogos se colocan las pilas y se esmeran y toman algún tipo de registro y logran tener algún tipo de interacción. La siguiente. La siguiente, esa es otro de los triángulos tomados cerca de Última Esperanza. Las famosas luces de la Tierra. La siguiente. Todos estos fenómenos que nos van dejando registro a la larga nos llevan a empezar, vamos a ir a hilar más fino. Este señor es Jacobo Glimberg. Jacobo Glimberg era un neurofisiólogo de la UNAM, que es como uno de los padres de la neurociencia realmente. Él en los 80 trabajó en términos de buscar el sentido de la conciencia o el origen de la conciencia o qué es lo que es la conciencia derechamente. Que dentro de las clasificaciones hay como dos grandes escuelas. Están directamente los neurofisiólogos que plantean que la conciencia es una respuesta de todas nuestras conexiones mentales, neuronales, el cerebro, etc. Y hay otra gente desde la misma de la ciencia que dicen que no, que hay un montón de elementos que parecieran escapar a ese tipo de explicaciones más materialistas. Y entre uno de los decepcionados de las explicaciones materialistas era Jacobo Glimberg, quien realizó varios experimentos intentando ver si existían o no ciertas facultades de tipo psíquico. Él trabajó con muchos curanderos, chamanes mexicanos, los sometió en la UNAM, la Universidad de México,
la verdad que a experimentos donde demostró la existencia de conexiones telepáticas entre los curanderos y los chamanes, la siguiente. Y Greenberg, a partir de sus investigaciones, específicamente sobre todo con una curandera fantástica que fue legendaria, la mítica Pachita, allá en México, una mujer que curaba haciendo unas cirugías brutales con unos cuchillos de monte, un cuchillo tipo explorador, abría derechamente a sus pacientes, les sacaba tumores, les pasaba la mano y cerraba las heridas. Greenberg decía que eso era imposible, eso no podía ser. Y él fue a intentar a descubrir el fraude y quedó abismado cuando él presenció más de 30 cirugías donde no había ninguna posibilidad de truco. Entonces dijo, ¿cómo eso puede ser? ¿Qué pasa ahí con la realidad? Y él al final comprende que ese tipo de fenómenos era consecuencia de algo que estaba operando en otro nivel de percepción o de realidad que está limitado a nuestros sentidos físicos. Greenberg plantea, y algo que saben todo tipo de gente que trabaja en el ámbito de la biología, que nuestros sentidos físicos y de la física también son altamente limitados. Cuando me dicen ver para creer, yo me río, porque no vemos absolutamente nada, no escuchamos nada, sentimos re poco. Si extendemos, si cerca de una línea de 1 metro, imaginemos una línea de 1 metro, ahí tenemos el campo electromagnético del infrarrojo hasta ultravioleta, al otro extremo, y colocamos 5 milímetros al medio de esta recta, eso es lo que percibimos de realidad, no vemos nada. Entonces, lo que señala Jacobo Greenberg, que da la idea de que el universo, ahí plantea la teoría de la latice, da la idea de que el universo es un entramaje de información altamente organizada, pero que nuestros sentidos interpretan esa información como vacío. La siguiente. La siguiente, bien. Por lo tanto, el cerebro para Greenberg sería no solo un creador de información, sino que también sería, diría yo, una especie de filtro de información, que habría información independiente de la naturaleza humana. La siguiente. Muchas veces el fenómeno ovni se comporta de esa manera, como esta fotografía entregada por mi gran amigo Mario Pizarro, de Iquique, tengo entendido en 98, por ahí cuando estábamos en medio de la oleada, nos envió esta fotografía interesantísima, la siguiente, que el fenómeno ovni, más que volar o desplazarse en términos lineales, se sitúa. Y muchas veces, como este caso de La Serena, de hace 5 años atrás, ampliamos un poco la imagen, la siguiente, vemos a veces estructuras que aparecen retratadas en las fotografías, pero que no han sido vistas. Y digo, estas son de las pocas fotos que todavía están casos abiertos, porque podemos con Marcelo explicar cerca del 97% de las fotos de los ovnis triangulares, perdón, de los ovnis fantasmas tienen explicación. Por lo tanto, da la idea de que estos fenómenos estarían más bien situándose en otros niveles de realidad, más que pensar que estén desplazándose de lugares tan lejanos del universo como para este lugar. La siguiente. Y hay algunos autores. ¿Qué pasa aquí con nuestro filtro de percepción? Podemos tener en nuestra mente algo que nos permita realmente comunicarnos, contactarnos, o más bien dicho, o percibir estos niveles de realidad. Este autor es una de las 15 mentes más importantes de la humanidad en la actualidad. Roger Penrose, británico, un físico importantísimo. Él ha hecho varios descubrimientos, tiene un libro maravilloso sobre lo micro y lo macro del universo. Él fue colega de Stephen Hawking, después se fascinó con el tema de la conciencia y comenzó a investigar el tema de la conciencia específicamente a grandes niveles. Y él descubre, junto con el siguiente, con Hameroff, un anestesista canadiense, descubren en los 90 que todas las células tienen unas nano, diría yo, barras llamadas microtúbulos, y que en las neuronas, los microtúbulos, los revolucionarios, se comportarían bajo la ley de la física cuántica, es decir, no se comportarían bajo la ley directamente de la física general, sino del campo de la física subatómica, lo cual es brutal, es extrañísimo, no puede ser.
Es decir, dicen las neuronas, si están bajo las leyes de la física cuántica, sabemos que lo cuántico parece casi magia, uno podría entender quizás ciertos fenómenos de percepción extrasensorial, fenómenos de alteración a la realidad, etcétera. Sabemos que las partículas aparentemente pueden viajar en el tiempo, pueden tener simultaneidad como una de las leyes, que son las partículas, la misma se sitúa en un espacio varias veces, sin dejar de ser la misma. Es decir, entonces en nuestra estructura cerebral tendríamos los elementos y nos permiten percibir también otras realidades. La siguiente. Y es así como nuestro cerebro, obviamente, y es probable que si uno toma un poco la teoría de Peirce-Peirce, a nivel de alteraciones a la mente, es probable que uno realmente se produzca algún tipo de excitación de los microtúbulos y se amplifica nuestro campo perceptual. Más que alucinar, uno podría captar información que constantemente no está al acceso producto de nuestros propios límites y que bajo ciertas circunstancias sí podríamos ser conscientes de ella. La siguiente. En esta línea, otro autor, este es uno de los padres de la psicología transpersonal, Ken Wilber, autor de varias obras, entre una de ellas Los tres ojos del conocimiento, él plantea que tendríamos realmente la capacidad de tener 3 sistemas de percepción, que tenemos que ser súper conscientes de eso, que por una parte tendríamos un nivel de percepción llamado ojo de la carne, otro nivel ojo de la mente y otro nivel ojo de la contemplación. Plantea que en ese libro, efectivamente, Los tres ojos del conocimiento, se basa en el supuesto teórico de un intelectual del siglo XII llamado San Buenaventura, que plantea esto como 3 niveles de acceso a la realidad. Y Wilber lo contemporaneiza, lo moderniza, dice, ojo de la carne, la experiencia directa de los sentidos, la experiencia del laboratorio, la experiencia empírica, ojo de la mente es la concatenación lógica que hace el cerebro, y ojo de la contemplación es un sistema de percepción totalizante, superior a los otros 2. Los otros 2 están limitados por el ojo de la carne, por ejemplo, por los sentidos, por las cosas. Ojo de la mente por el tiempo. Y el ojo de la contemplación sería transmental, transmaterial, sería algo mucho mayor. Va a ser lo más simple. En lo físico, en el mundo de la física, por ejemplo, el ojo de la carne es un método experimental, los tipos de los físicos que están metidos ahí en el laboratorio. Ojo de la mente es el físico teórico, y muchas veces pelean ellos dos. Los físicos teóricos con los físicos experimentales. Los físicos experimentales dicen, tu teoría no se ha podido demostrar. Que no se pueda demostrar no significa que no exista. Muchas veces, tanto filósofos como teóricos se han adelantado siempre al tiempo, en algunos casos, en varios axiomas de la ciencia. Eso implica que tenemos efectivamente al interior de nuestro sistema de percepción y construcción de la realidad la capacidad a veces de ir más allá de nuestra percepción material de las cosas. ¿Ok? Y el ojo de la contemplación sería algo mayor, más totalizante. Según Wilber, los dos alimentan hacia otro sistema de percepción que sería mucho más, diría yo, mucho más holístico, más complejo también. La siguiente. Da la idea que si empezamos a entender entonces nuestra complejidad, la siguiente, y que en algunos estadios de la mente humana o experiencia de expansión de conciencia se produciría como contacto con el ojo de la contemplación, el fenómeno ovni produce efectos en el perceptor, en la conciencia. Las consecuencias pueden ser inclusive medidas, y a partir de medir las consecuencias, en los perceptores podemos empezar a construir algún tipo de hipótesis de lo que pueden estar realizando quizás los visitantes. La siguiente. Esta es otra fotografía de UFO Patagonia, un fotograma también de Patricio Frías en la oleada del 2004. Ese es el ovni tecnológico como que todos quieren ver. La siguiente, por favor. Aquí tenemos otra expresión ufológica también, un fotograma del video de Coyhaique en 2013, a las 5 de la madrugada, realmente un fotograma maravilloso. La siguiente.
Y a veces estos ovnis también como que hacen juego con la ciencia. Acá está el proyecto ALMA, este proyecto tan importante para el mundo de la ciencia y la astronomía. Y a veces sobre el propio ALMA, la siguiente. Ahí está los radiotelescopios, la siguiente. Y a veces sobre ese sector también se han captado objetos voladores no identificados. Este es un fotograma de un video, producto realizado por un empleado del ALMA, que contempla este objeto desplazándose de un lado hacia otro. La siguiente. Y aquí vamos a ir a lo directo. Voy a mostrar un fotograma de una investigación que estamos realizando con Marcelo hace muchos años. Marcelo ha hecho todo el análisis empírico. No vamos a dar a conocer todavía este video, sino hasta un tiempo más adelante. Pero es todo lo que pasa en Chile. Cuando me refiero a que hay que darle los ojos a lo que acontece en nuestro país. Muchas veces hay expresiones, la tecnología, el avance de la ciencia nos ha permitido aproximarnos, a entender aún más, a entender, más que entender quizás, a tener registros cada vez más concretos de lo que pueden ser los ovnis, y quizás gran parte del fenómeno ovni puede que no tenga nada que ver con lo que hemos construido, porque hay que entender que tendemos, la naturaleza humana y el cerebro tiende a construir explicaciones que lo dejen tranquilo, que para poder funcionar, que podamos asimilar la realidad y poder seguir efectivamente nuestro día a día sin tanto estrés. Y es ahí que vienen las explicaciones muchas veces más como de tipo religioso, porque una cosa es ser religiosa y otra cosa es ser espiritual. Yo hago unas separaciones, o simplemente un reforzamiento de cierto tipo de dogmas, pero con caracteres tecnológicos. Son formas de compensar lo desconocido, de explicar lo que hasta este minuto es inexplicable. Y en esta instancia la ciencia sí nos está permitiendo quizás aproximarnos de manera mucho más directa a la naturaleza de los ovnis. La siguiente, esto es Ralul, hacia el interior de Puerto Montt. La siguiente, un fotograma de un material, de un video que nos ha tenido bastante sorprendido, pero enter. Ahí está, sobre ese río, sobre ese lago, que es una entrada de mar que hay ahí directamente hacia Puerto Montt, hacia la cordillera. Hay unas salmoneras, ahí emergió desde ese lugar una enorme masa. La siguiente. Y ahí un fotograma, vamos a ver un fotograma adelante, vamos a reconocer el material, una vez que terminamos todos los peritajes, donde realmente el tipo está a no más de 10 metros, el objeto es una masa de luz que comienza a darse vuelta, a girar, cambiar de tono, soltar esferas, etc. Empieza a hacer toda una coreografía en frente al testigo. La siguiente. Y esta instancia nos coloca enfrente de algo que tiene un comportamiento inteligente, pero que no corresponde a nuestras representaciones de la naturaleza. Pero también no podemos negar que existen los tripulantes de los ovnis y que a veces tienen comportamientos que distan también de lo que uno creería dentro del constructor, que no caben mucho en el concepto antropocentrista que hay para intentar interpretar esto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el 2013, Punta Arenas, también investigado por Patricio Frías y por nuestro querido amigo Eugenio Bamonte, que está en las estrellas. Este ser de más de 2,5 metros apareció en un baldío próximo cerca de un supermercado. No sé si andaba haciendo las compras, pero la cosa que aterró bastante a los perceptores, tenía una bola roja en su palma. En un instante abrió la palma y se eleva un poquito esta esfera, y habían y los principales testigos, una pareja que están a unos 10 metros, ven como sale un rayo directamente de esa esfera que pulveriza el suelo, y ellos salen arrancando. Parece que no era muy amistoso el tipo, pero bueno, salen arrancando, y a las horas siguientes aparece esta marca. Estuvo 24 horas. La siguiente, por favor. La siguiente, ahí está. Esta marca, que tenía no más de 10 centímetros,
y que fue creciendo, curiosamente fue creciendo y como que se iba quemando desde adentro, desde debajo de la tierra, se iba produciendo esta quemazón. La siguiente, esta criatura se describe que fue a dar cerca de unos camiones, está en la fotografía de las huellas de la criatura, hay mucho testimonio de este incidente a nivel físico, etcétera, pero que nos da una lectura de que también a veces estamos en presencia de fenómenos que no obedecen a ciertos parámetros de cómo uno creería que deberían portarse. Que una cosa es lo que uno cree y otra cosa es cómo es la realidad. La siguiente. Otro ovni tomado en la ruta ufológica, San Clemente, esto es específicamente cerca de Talca. La siguiente. Sin embargo, alguien que se preocupó bastante de las consecuencias del fenómeno de los ovnis y de los encuentros con humanoides fue el doctor Gerd Milcher, astronauta del Apolo 14, quien creó por ahí por el año 2014, creó la Fundación FUL, que tenía como objetivo investigar casos de encuentros cercanos con humanoides, hacer el primer estudio a nivel global y estudio científico con encuestas técnicamente diseñadas para medir la percepción y qué pasa con estos encuentros. Los resultados fueron realmente sorprendentes. Gerd Mitchell viajó al espacio, entre paréntesis, él tuvo una experiencia de expansión de conciencia en el espacio porque se dio cuenta, le dio la idea que estaba todo vivo y al volver a la Tierra dijo ya, me voy a dedicarme a investigar sobre la ciencia, la conciencia y la espiritualidad. Quiero entender eso, es un mundo. Gerd Mitchell realmente fue un pionero en todo esto. Tengo entendido que las próximas semanas, gracias a la información que me proporcionó mi amigo Richard Cardoso, que está en Miami, el New York Times iría a publicar toda una historia de unos mails que se filtraron de Gerd Mitchell antes de morir, con ciertos personeros vinculados al gobierno norteamericano, donde efectivamente extrae confesión ciertas investigaciones a nivel militar que no querían que se supiesen, pero ahora las vamos a ver en las próximas semanas por el New York Times. Pero bueno, el año 2015, Mitchell me invitó por medio de Rey Hernández a participar dentro de su organización. Me nominaron como coordinador para Latinoamérica, para este estudio. De Latinoamérica por lo menos llevamos 1000 encuestas, hay que hacer 3000 personas. Y vamos, la siguiente. A cargo de la organización actualmente quedó Rudy Childs, ahora como director de investigación. Él es un astrofísico de la Universidad de Harvard, que tiene varios papers, fue director de un observatorio también, y también tiene como anécdota haber dejado tambaleando ahí a Stephen Hawking en un debate sobre los negros. La siguiente. La siguiente. Y Rey Hernández, que está en Miami, que es el cofundador, amigo también de Gerd Mitchell. Rey realmente tiene mucha información hoy día. Se está creando otra fundación en paralelo también, solamente con científicos que están a cargo de proyectos de estudios de la conciencia. La siguiente. Aquí hay parte de los resultados. Son muchas las preguntas que se hicieron a los encuestados. Estamos viendo que dicen si usted ha visto alguna inteligencia controlada desde una máquina en el cielo o en la tierra, y hecha quizás no por mano humana, ¿no? Aquí el porcentaje es bastante alto, el que señala que efectivamente hay observadores. Mire, yo lo estoy viendo de mi smartphone, no estoy tan clarito como antes, pero es 78%, no me acuerdo si es 78%, que lo veo chiquitito. Pero bueno, la torta es bastante grande de la gente que ha visto estas presuntas inteligencias no humanas. 77,41, Rodrigo. Ya, tú me vas a soplar la otra. La siguiente. Ya. La siguiente. Si ha tenido mensajes de tipo telepático. ¡Wow! O he escuchado voces externas en su cabeza, hablándole.
El porcentaje es 68. 66,61 Ya, versus, versus 33,39. claro, y uno, el 63 son como 1.800 personas, creo, ¿no? ¿Qué cantidad de gente? Exactamente. Altísimo, 1811. altísimo. La siguiente, el número es muy grande. Lo bueno es que acá la muestra es grande. La siguiente, ¿cómo describirían su experiencia? Ahí la pueden ver. Un 5 punto y tanto fue negativo, un 12 punto y tanto Un dice que 5,23 fue negativo, un 11,30 neutral y un 66,47 positivo. Y después tenemos un y el, y el, 16,0,1. y el 11 17,1. neutral, claro. Justamente. Perfecto, muchas gracias. La siguiente. La siguiente. Y aquí les voy a hacer un resumen un poco sobre las experiencias paranormales que tuvo la gente. 1.700 personas han tenido experiencias paranormales en su hogar, de toda esta muestra. En 1950, el 81% que se tomaron en cuenta la fase 1 han tenido experiencias fuera del cuerpo. El 37% que tomó en cuenta la fase 2 tuvo una experiencia cercana a la muerte. El 76% han visto fantasmas o presuntos espíritus. La siguiente. La siguiente. 67% han tenido una memoria de presuntas vidas pasadas. 47% ha reunido o conversado con una persona fallecida. 29% ha canalizado un NHIV, que es una inteligencia no humana, está en inglés. 49% han visto su cuerpo en el espacio, dejando la Tierra. 45% tiene recuerdos de visitar lo que comúnmente se llama el mundo de los espíritus. La siguiente. 47% ha visto lo que puede considerarse gente de la sombra en sus hogares, seres que se ven como seres humanos nublados en su hogar. 60% ha experimentado repetidamente que los objetos se mueven en su hogar sin ninguna explicación lógica. Siguiente. Y esto implica entonces, esto es parte del estudio. Ustedes pueden ingresar a la página si quieren ver el estudio entero, experiencer.org, la vamos a linkear después a ion.cl, experiencer.org, y van a encontrar todo el estudio. Hay datos que no coloqué acá, como por ejemplo el 50% de las personas que habrían tenido encuentros cercanos del tercer tipo, 50%, y estaban enfermas, tuvieron remisión de sus enfermedades. 1.500 personas, y sin proponerlo. Entonces, ¿qué apuntan esos datos? La gracia de la ciencia que trabaja con esto, con información que puede ser considerada una información bastante dura a la manera de tener ese espectro de gente. Estamos hablando de miles de personas que van confluyendo en una misma dirección. Y sí, esto finalmente impacta en la conciencia, y yo creo que impacta desde una perspectiva transformadora. Es posible, uno podría empezar a hipotetizar, ¿no? La idea de que los tipos están produciendo, ingresando una variable dentro de la sociedad que quizás tenga un desarrollo en eones de tiempo, no ahora, pero quizás nos estén estimulando hacia algo mejor, porque la gran tarea para transformar el mundo la tenemos que hacer nosotros, está claro, pero no tenemos que dejarnos, no podemos hacernos los ciegos, que estos fenómenos también coexisten con nosotros, y algo importante quizás podamos aprender de nosotros y de la naturaleza. Muchas gracias. Grande Rodrigo Fonsalida, como siempre, una maravillosa ponencia en la que nos acabas de dar, Rodrigo. Bueno, siempre mi admiración hacia tu persona. Eres un gran investigador, gran colaborador de GIFAI, y te agradezco nuevamente el estar con nosotros. Esperamos tenerte por mucho tiempo más junto a nosotros. Y en este momento el director va a habilitar ya la sala de preguntas para que puedan hablar con el gran Rodrigo Fonsalida. Mientras esperamos que se habilite la sala de preguntas, voy a pasar una información respecto al caso del día jueves. Teníamos al exponente Haroldo Maciel, que es el que cerraba el día jueves esta jornada. Nosotros informamos que 2 de nuestros exponentes se encontraban con COVID-19, pero Haroldo Maciel se encuentra hoy ya hospitalizado con el 50% de su pulmón desgraciadamente comprometido. Así que le enviamos desde acá un gran abrazo a las personas de Brasil que nos están viendo.
y Ah, que tienen contacto con Haroldo Maciel. Esperamos que de verdad se mejore el nombre GIFAE Chile, sobre todo de mi nombre y de Frontera Norte, que siempre estaba a partir de la 1 de la tarde hablando de temblores junto a Haroldo Maciel. Ahora sí, director, díganos nomás, Cristian el Ciber. Estamos con Cristian nuevamente acá. Cristian, adelante. Otra vez, Maravilloso me parece. otra vez aquí estamos. Sí, es que me gusta interactuar cuando hablan de la conciencia, cuando hablan de la conexión, expandir la conciencia. No veo a, a Rodrigo. ¿Me ves, Rodrigo? Bueno, sí, ¿sí? ¿Cómo estamos, Rodrigo? Ahí te veo. bien, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, qué bueno, Bien, bien, compadre, bien. que estemos ahí casi un año de lo que estuvimos en Arica el año pasado. O sea, ¿Verdad, pues? sí, Casi pues un estamos año. ahí, casi, sí, pues, sí, ya fue un año ya. Así es que gracias por esta investigación que está haciendo Rodrigo con respecto a esta, que para mí no es posible, sino que es una realidad, que lo hablaba justamente ese año allá en Arica, esto de expandir nuestras o habilitar nuestras frecuencias de percepción, ampliar nuestro rango de percepción a través de la conciencia que uno se va conectando con esta corrección y que justamente era algo que le quería preguntar a Juan Andrés Alfaro, que justamente se cortó, pero que muy bien tú ahora has vuelto a poner en tela aquí. Que mi pregunta es, ¿crees tú que es imperioso o necesario para la evolución del ser humano, para llegar a unas potestades más pacíficas, equitativas y armoniosas, autoconocerse y aumentar nuestro nivel de conciencia, conectarnos a un nivel de conciencia para aumentar las percepciones? Yo creo que hay como dos preguntas en sí. Para ser más claro, ¿crees tú como yo que eh, Me gustaron podamos una Peugeot Boxer. habilitar, activar nuestros más rangos de percepción y así proyectar la realidad y conectarnos a una conciencia equitativa de unidad donde podemos bajar esas ideas y construir sistemas nuevos? Porque en este momento estamos construyendo todo a través de una conciencia lógica y estructurada, donde los sistemas están provistos para ciertas entidades o ciertos grupos donde reciben todo el poder en este minuto económico. Ahora, podremos, porque como bien dices tú, le entregamos una herramienta al ser humano, ¿ah? Ellos, y nosotros vamos por un flujo, una corriente. Nos vamos por la ciencia, avanzamos por la ciencia. Después avanzamos con la tecnología. Pero ahora estamos como al debe con este avanzar de ser humano, de conocernos. Y en este autoconocimiento, que también hablaba eh, Salfate, de que podemos proyectar una mejor realidad. Entonces, ¿crees tú que el ser humano es capaz de habilitar y tener esas cualidades, como por ejemplo llegar a un momento como el gran maestro Jesús, Yo un ser creo humano que, claro, conectado? yo creo que, mira, primero, para no desconectarnos del tema de los visitantes, hay datos empíricos o datos más que empíricos, datos concretos, algunos anecdóticos, pero con mucha evidencia sociológica, que nos dice primero que da la idea de que algunos de estos visitantes son experimentadores, evolucionados, pero experimentadores. Que es distinto al concepto de experimentar que tenemos nosotros. Nosotros a veces experimentamos colocando en peligro la vida de algo para ver si resulta o no, da la idea de que ellos no. Casos concretos como el caso Juan Maldonado, que era un verdadero sujeto experimental, que el tipo generó un montón de habilidades de percepción extrasensorial, etcétera, es decir, resistencia a altas temperaturas, se transformó en un superhombre. Pero en lo cotidiano le fue re mal, porque me da la idea que ante todos los visitantes igual te dejan y dejan que ocupes tu libertad. Yo siento que es probable
que en algunos casos, y cuando uno haciendo la suma de las secuelas de este tipo de experiencias, me da la idea que es como algo que decía un tiempo atrás, que en un futuro, paulatinamente, como por añadidura, si logramos entablar una relación de armonía entre cómo transformamos la naturaleza y cómo vivimos, es probablemente que la naturaleza a su vez necesite aumentar nuestras capacidades para poder seguir también existiendo, sobreviviendo. Y yo creo que el psiquismo está dentro de esa conjunción. Pero ante todo tenemos la libertad. Y la libertad a veces no la sabemos ocupar. Siento que hay que partir primero por pasos mucho más simples, transformando, conociendo nuestra propia bestia interna, dejarnos que no nos traicione esta bestia, y a partir de ahí quizás nos mereceríamos, quizás en eones de tiempo más, tener un otro ojito un poquito más afinado. Pero lo primero yo pienso que hay que superar los límites que tenemos hoy día. Y quizás lo otro venga. Y quizás los visitantes nos estén diciendo eso, estén ayudando a, pero uno no deja de vivir la vida concreta. Eso. Grande, Rodri. Tenemos a Pablo Zárate también. Sí, a Pablo Zárate. Pablito, bienvenido. Ya, Javi, gracias. Pablo. Hola, Rorro. ¿Cómo estás, Pablo? Estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás, compadre? Muy buena tu conversación. Y bueno, tú sabes que el tema me gusta muchísimo a mí. Todo este tema neuronal. Sí, pues. Oye, sí, pues. bajo ese prisma, el tema biológico, ¿crees tú que está pegado a esto? Lo mismo que le preguntaba a Juan Andrés, ¿te parece que la matriz biológica sería la depositaria de esta conciencia? Y que por lo tanto estas neuronas podrían tener, como decía Edgar Mitchell, algo más allá, que todavía está vedado a nuestros ojos o a la ciencia actual. ¿Cuál es tu opinión, compadre? Gracias. Yo creo que el envase que nos dieron en este tiempo y espacio me da la idea que va por ahí, que nos dieron con los botones adecuados, que no sabemos apretarlos nomás. ¿Cachai? Pero creo que va por ahí, creo que hay en el mundo del desarrollo interno, cuando ves que cierto tipo de técnica o cierto tipo de práctica te generan un individuo mucho más íntegro, con mucho más pausado, mucho más amoroso y en paralelo también mucho más despierto, hay una relación de cambio como consecuencia en su estructura de tipo biológico. Se ha demostrado, yo el caso de la hipnoterapia, que hay ciertos trabajos con hipnosis que si tú lo haces continuamente generan nuevas redes de conexiones neuronales. Es decir, siempre el cerebro es bastante más plástico de lo que uno pudiera pensar. Es decir, como que el día a día, la realidad, viejo, nos dice, oye, hoy día despertaste, amaneció. Es una nueva oportunidad para empezar a hacer las cosas de la mejor manera. Y al otro día, nuevamente, las oportunidades que tenemos son cientos, y lo biológico es esencial. Somos biología. Ahí Maturana, yo creo que fue súper importante no alienar o enajenar el ser biológico de la existencia, porque somos eso, no podemos negar la naturaleza. Sí, yo creo que por ahí va. También tenemos a Mario Pizarro, gran amigo de IFADE también. Marito, ¿estás por ahí? ¿Nos estás escuchando? Gran Sayamán. Salud por el Sayamán. Salud, pucha, salud. Ahí está, Marito, bienvenido. Campai. Grande, cada vez. ¿Me escuchan? Parece. ¿Ah? Sí, Marito, te escuchamos perfecto. Muy bien. Bueno, es interesante la ponencia, mi amigo, con respecto a todo lo que es la conciencia misma. Y aquí me nace un eslogan que dice, que lo dijo un grande también, dice, pienso, luego existo. Yo creo que nosotros somos frutos de nuestros propios pensamientos, ya, en la cual magnificamos todo lo que está en nuestro interior, ya sean odios, rencores, amores, sentimientos. Yo creo que la propia naturaleza nos formatea
de acuerdo a lo que nosotros pensemos en ese momento. Pero fíjate que con la imagen que tú mostraste de lo que nosotros vimos acá en Iquique, ya es realmente algo muy, muy extraño, porque, claro, uno de repente anda buscando el prototipo del ovni mecánico, ¿ya? Del ovni con estructura, todo eso, pero fíjate que de repente te encontráis con esto, que no es el ovni que uno piensa creer que es, sino que es simplemente una luz expectante o luces expectantes cayendo sobre uno. Entonces, yo creo que aquí hay una gran incógnita con respecto a lo que es en sí este famoso preponderante fenómeno. Exactamente, Mario. Tú apuntaste algo que es esencial, que hay que sacudirse la mitología un rato. Cuesta a veces salir. Ahí encuentro que hay un aporte de Rodrigo Bravo. Rodrigo, yo creo que en Los extraterrestres han muerto hace un aporte importante, rescatando efectivamente todo el constructo mitológico para poder entender cuando hablamos de extraterrestres, cuando cada vez más el fenómeno apunta a que puede que sea algo más que eso inclusive, es decir, o algo mucho o muy terrestre pero extraordinario, no deja de tener sentido. Muchas veces hay gente que me dice, pero ¿cuándo me van a salir videos con naves? Viejo, la nave es un concepto primitivo de transporte, es una estructura, ¿me entiendes? No podemos desconocer que existe un ovni tecnológico, pero hay que tratar de hacer una lectura de la realidad, y que puede que esto sea más extraordinario que un simple aparato, ¿no? Creo que, como lo plantea Jacques Vallée, creo que todavía no tenemos los conceptos para poder entender eso. Y quizás, teniendo buenos datos, vamos a poder ayudar a los investigadores del futuro a poder traducir lo que ellos son. Y la experiencia, el suceso experiencial de poder tener un encuentro con OVNI, a veces te ayuda a eso. La investigación participante antropológica, lo utiliza mucho en la antropología, de intentar estar ahí donde las papas queman, ayuda cuando tienes un acercamiento honesto y no engrupido también a esta experiencia. Como siempre, un gran aporte a la ufología nacional e internacional, querido Rodrigo. Siempre orgullosa de todo tu trabajo, admirándote cada trabajo, Rodrigo Fonsalida, y te agradezco en nombre de UFAL Chile el que hayas estado con nosotros el día de hoy, que hayas podido esperar un poquito más también para poder volver a presentarte, por todo tu aporte durante estos años que hemos estado en GIFAI, y esperamos tenerte en alguna próxima oportunidad en las pantallas nuevamente con nosotros, y por qué no también en persona una vez que pase la contingencia. Rodri, te dejo las pantallas para que te puedas despedir de las personas. Bueno, muchas gracias GIFAE por estar ayudando a marcar la tónica como hay que hacer las cosas, por este tremendo evento. A los amigas y amigos que tienen Ion Informa, información en ion.cl o Ion Informa en Facebook, y Facebook Ion Informa, ion.cl en la web, y un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias GIFAE. Gracias a ti, Rodrigo Fonsalida, eres un gran ufólogo y acá te estamos apoyando siempre. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por estos 3 días de contingencia acá ufológica en GIFAI, la Conferencia Internacional Ufológica Paranormal de GIFAI 2020, y al pedido de ustedes también, ya lo estamos preparándonos para hacer una segunda edición de esta Conferencia Internacional Ufológica GIFAI, pero en conjunto con algunas otras agrupaciones. Así que agradecemos a todos los que nos han cooperado, han estado acá, los investigadores, los ufólogos, los grupos ufológicos, por supuesto, al público que ha estado acompañándonos en GIFAI. Así que me despido. Un abrazo a todos, por favor, quédense en sus casas. Nosotros vamos a tratar de seguir llevando la ufología de manera online mientras esté la contingencia, y después poder hacerlo de manera presencial. Un abrazo y recuerden que no estamos solos.